5 de la tarde, 1 minuto. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Miriam Jiménez les saluda. Ahora para presentarle esta junta médica por Marién, la educadora de la frontera. Como cada martes a las 5 de la tarde, pues nos encontramos aquí con la gracia y la bendición de Dios. Un grupo de médicos que quiere que cada día uno pueda aprender un poquito más de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Tenemos un invitado muy especial en el día de hoy. Él es nuestro de aquí de Radio Marién. Los demás médicos, ustedes lo conocen. Está la doctora Débora, está la doctora Disla, el doctor González y hoy nos acompaña el doctor Luis Alberto. Él es urólogo. Bueno, ya lo conocen. A través de esta Radio Marién hemos estado con él en otras ocasiones. Buenas tardes y bienvenido como siempre, como cada martes. Adelante, pueden comenzar. Claro que sí, buenas tardes. Reiterar el saludo a nuestro invitado especial, el doctor Luis Peralta, a nuestra compañera, la doctora Débora Gómez y la doctora Disla, y a todas esas personas que están, a usted Miriam, y a todas esas personas que están en sintonía con esta Radio Marién y los que nos ven a través de las plataformas digitales. Un placer nuevamente estar aquí como todos los martes, ansiosa ya desde que llegue el miércoles, yo estoy ansiosa porque sea martes nuevamente para volver aquí y compartir con ustedes. Es un placer y esperamos que el tema de hoy, que es un tema que se va a tocar todos los martes de este mes, sea de provecho y que cada uno podamos entenderlo y aprovecharlo, el tema que se va a dar hoy y todos los martes de este mes de octubre. Sí, buenas tardes a todos mis compañeros y a ustedes que nos sintonizan en el día de hoy. Aquí estamos con mucho cariño para darles siempre lo mejor de nosotros, siempre con mucha entrega, para que la información llegue a ustedes de una forma sencilla y de esa forma cooperar con la salud de todos. Buenas tardes, yo feliz de estar aquí. Buenas tardes, compañeros de cabina, mi querido pueblo de Jabón y a todos los que nos escuchan y nos sintonizan por este medio y las demás redes sociales. Yo estoy feliz porque cuando Miriam siempre me invita a este programa, yo siento que esta es mi casa, ¿sí? Así es. Y mira, siempre que vengo aquí aprendo mucho de Miriam. Miriam, sus consejos son muy importantes. Además, hoy me siento más que orgulloso de compartir con estos compañeros especialistas jóvenes de aquí de la zona. Esperemos que sea de provecho esta conferencia entre nosotros. Bueno, el doctor tiene la voz como de locutor. Ay, sí, muy bonita. Yo no lo había escuchado. Yo, bueno. Yo sí. Bueno, yo no sé si en este momento estamos en YouTube. Sí, porque el televisor aquí está apagado, pero me dicen que sí, que se está transmitiendo a través de YouTube. Solo deben poner Junta Médica y listo. Wow. Y listo, ahí estamos nosotros como campeones. Dios bendiga la tecnología. ¿Verdad que sí? También a través de Facebook, Radio Marién y listo también. Bueno, el tema de hoy es muy, muy importante, como cada tema, pero como que toca muy de cerca las familias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Claro que sí, hoy vamos a estar hablando acerca de las nociones generales acerca de lo que es el cáncer. Vamos a estar definiendo qué es el cáncer, cuáles son las manifestaciones clínicas cuando se suelen presentar en el cáncer. Vamos a hablar algunas de las posibles etiologías y en un segundo tiempo el doctor Luis Peralta va a estar desarrollando acerca de lo que es su área específica, hablándonos acerca de lo que es el cáncer de próstata. Para pues iniciar, vamos a definir en realidad qué es lo que es un cáncer. Un cáncer no es más que una proliferación celular de manera anormal que tiene la capacidad de invadir diferentes tejidos. Me explico. Cada célula de nuestro cuerpo tiene la capacidad de, vamos a decir, de vivir por X tiempo, pero si esa célula no perece, no muere en el tiempo que le corresponde, entonces comienza a reproducirse nuevamente y tiene la capacidad de invadir a otro tejido, entonces ya eso es un cáncer. Lo primero que pasa por la mente de una persona cuando le dan un diagnóstico de cáncer es quizás me voy a morir, me van a dar quimioterapia. Suelen pasar muchas interrogantes por la mente de una persona cuando le dan un diagnóstico de cáncer. Es algo difícil, es un momento que nadie quiere pues vivirlo, pero es nuestra realidad. El cáncer afecta sin discriminación de sexo, edad, estratos económicos,
pero se ve en países desarrollados, en países subdesarrollados. Nosotros, como somos un país en vía de desarrollo, también tenemos una alta incidencia de cáncer. Incluso nosotros en el año 2020, realmente aquí solamente, vamos por así decirlo, por un ejemplo, por cáncer de cervix murieron aproximadamente 500 mujeres. Eso prácticamente es preocupante porque ese es un tipo de cáncer que se puede prevenir, que se puede, mediante la realización de una prueba citológica, pues nosotros podemos tomar una conducta apropiada si existen cambios anormales a nivel de lo que es el cuello de la matriz. Es importante que las personas que nos están escuchando puedan conocer de que el cáncer, si se detecta a tiempo, pues nosotros podemos tomar una conducta apropiada y la persona puede quizás mejorarle sobre el estilo de vida futuro, porque un cáncer cuando se detecta en estadios ya avanzados, que es cuando suele causar síntomas, ya muchas veces el pronóstico suele ser malo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este conversatorio aquí? Que las personas pues puedan identificar quizás algunos síntomas que nosotros podemos mencionar y quizás exhortarles que puedan acudir al médico si tienen alguna de las siguientes manifestaciones. Miren, el cáncer, en dependencia de qué lugar del cuerpo afecte, pues suele causar síntomas, generalmente ya siempre cuando está en estadios avanzados. En dependencia, si es una persona que tiene, vamos a decir, por poner un ejemplo, un cáncer de pulmón, una persona que fume, vamos a decir, 30 cigarrillos diarios, esa persona tiene riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar? Pues esta persona puede presentar tos, dificultad respiratoria, fiebre, malestar general, decaimiento. El cáncer no tiene un síntoma específico, pero sí es en un área, vamos a decir, en este caso, paciente fumador, pues puede cursar con dificultad. ¿Cuáles son pues los cánceres que afectan en este caso pues a la mujer? Podemos mencionar algunos cánceres, como por ejemplo el cáncer de mama. Es uno de los cánceres que también nosotros como país tenemos una tasa bastante elevada. El cáncer de mama es muy muy frecuente y nosotros podemos incidir como médicos en nuestra población y decirle que deben realizarse autoexamen de mama, acudir después de 40 años, de los 40 años la mujer debe hacerse de manera periódica su mamografía, su sonomamografía. ¿Por qué? Porque es muy cuesta arriba que te detecten un cáncer muy avanzado y que ya no haya nada que hacer. Y ha pasado. En el caso del cáncer de cervix, ya le mencionaba que existen pruebas, como lo es el Papá Nicolau, que también nos va a dar una iniciativa sobre cómo anda ese cuello, cuáles son las condiciones y todo eso. ¿Cuáles son pacientes que tienen, vamos a decir, vulnerabilidad? Son más susceptibles a presentar en este caso cáncer de cervix. Aquellas personas que tienen múltiples parejas sexuales, aquellas personas que son promiscuas, aquellas personas que nunca se han realizado un Papá Nicolau, son personas que son vulnerables. Mayormente en la experiencia que tuve, vi que las pacientes que aparecían, que la diagnosticaban con cáncer de cervix, generalmente siempre decían: tengo 8 años que no me realizo un Papá Nicolau, tengo 5 años que no me realizo un Papá Nicolau. Entonces eso es muy importante. Si usted tiene antecedentes de presentar el virus del papiloma humano, ojo, en el cáncer, en la mayoría de los cánceres no se conoce una etiología, pero en el cáncer de cervix se ha comprobado que el 99% de los casos de cáncer de cervix están asociados al virus del papiloma humano. Por lo tanto, si usted que me está escuchando tiene antecedentes o le han diagnosticado que tiene el virus del papiloma humano y que es el virus de alto riesgo, entonces usted tiene que hacer control más continuo, más periódico con su médico. Ir un poco más a la clínica. Claro que sí. No esperar el último momento ni nada de eso. Claro que sí. Nosotros tenemos una cultura quizás que no vamos al médico casi de manera normal. Nosotros debemos acudir al médico, aunque usted no tenga nada, a usted le corresponde una consulta al año, de manera general. Lo que la gente no sabe es eso. Y si usted está enfermo o es de riesgo, le corresponden 2 o 3 consultas al año. Entonces hay que exhortarle eso a nuestra población. Doctor,
Y nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que decimos, si vamos, no encuentran algo. Mejor no voy para que no me lo digan. No. Pero lo importante es, ustedes como médicos, y lo recomiendan siempre, ir a esa consulta. Miren, como decía yo, Elis, nosotros sabemos cuáles son los cánceres. Hasta la misma población sabe que si yo soy mujer, yo tengo mayor mayor riesgo de cáncer de mama. Si yo soy hombre, soy la única persona que voy a tener, por ejemplo, riesgo de cáncer de próstata. O sea que nosotros sabemos las cosas. Si usted es fumador o ni siquiera el fumador, si usted siempre ha estado al lado de una persona que fuma mucho, usted tiene riesgo también de padecer cáncer de pulmón o de vejiga. A pesar que usted no lo haga. Exactamente. Entonces, son cosas que uno tiene que tener siempre en cuenta. Ver el factor de riesgo. Si usted se expuso mucho al sol y le salió usted sabe que usted trabaja construcción y usted le salió una pequeña mancha en la piel, usted tiene que saber que esa mancha, por el factor de riesgo que usted tiene de exposición solar, tiene que tratársela. Por ejemplo, en mi caso, si usted tuvo algún antecedente ya diagnosticado, tanto de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, no importa cuál sea, y usted está viendo borroso de un ojo, usted tiene que ir al oftalmólogo ya, porque las metástasis son muy frecuentes a nivel ocular. Uno de los órganos, incluso que más rápido pasa a tener metástasis es a nivel ocular. Es verdad, es como más frágil. Sí. Entonces, una vez que ya esté en el ojo, como el ojo está tan cerca del cerebro, incluso que es, como quien dice, una prolongación del sistema nervioso central, el ojo, ya se considera que tiene metástasis cerebral desde que se descubre que tiene cáncer a nivel ocular. Hay cáncer que son propios de los ojos, que si se detecta a tiempo, como dice el doctor, lo más que usted puede hacer es o darle terapia para que no pierda el ojo o quitarle el ojo. Pero no afecta el otro ojo y no afecta su vida. Ajá. Pero tenemos que ir a tiempo. Un lunarcito que usted ve que está creciendo, que está cerca del ojo o que está en el ojo y usted lo ve raro, tiene que ir a ver porque puede ser un melanoma. Un niño que usted le tira una foto y cuando le tira una foto siempre sale con un ojo blanco, con una pupila blanca. Hay que tener cuidado con eso porque puede ser un retinoblastoma. Y el retinoblastoma puede estar en los dos ojos, incluso en el cerebro. ¿Niño o adulto, doctora? No, en niño, sobre todo, porque no llega adulto, muere por metástasis a nivel cerebral, el retinoblastoma. Oh. Es muy difícil que una persona con un niño de retinoblastoma tenga una sobrevida de 7 años. No. Son los niños. Los niños. Uh-huh. Entonces, eso yo le digo a los papás que eso es importante. Usted tira una foto y ve ese ojito como medio blanco, algo está pasando, no es normal, con diferencia al otro ojo. Inmediatamente nos trasladamos donde una oftalmóloga. Sí, y es una emergencia, se considera una emergencia. Eso es para nosotros, porque ese niño hay que prepararlo para cirugía, sacarle el ojo si hay que sacarle el ojo, hacer lo que haya que hacer, porque es una emergencia. Y para que no llegue a ese punto de sacarle el ojo, de sacarle el ojo también. No. Si tienes retinoblastoma, hay que hacer una evisceración. Extraerlo obligatoriamente. Sí, porque es que está en riesgo la vida del paciente. Los ojos son importantes, pero más importante es la vida. Seguir viviendo. Es decir, que ahí no hay un para aquí, un para allá. Hay tratamientos que se dan que son directamente dirigidos a nivel ocular. No se dan aquí, no lo tenemos disponible a nivel del país, se dan fuera. Pero también es muy poco, o sea, realmente los beneficios que se han demostrado con él. Ay, pero oiga, doctora, cuando uno escucha esto es como muy dramático, muy fuerte. Y sí, es fuerte. O sea, sí, los cánceres, bueno, la pediatra va a hablar ahora, pero los cánceres niños son fuertes. Ay, Jesús, Dios mío. Sí, son fuertes. Bueno, entonces vamos a seguir escuchando para aprender un poquito más, porque aquí hay que aprender, obligado. Y no es cuestión de uno asustar a la población, Miriam, sino es cuestión de crear conciencia, porque como decimos, todo a tiempo tiene solución. Claro. Y por más que sea, lo que uno quiere es que el paciente viva. O sea, no importa el costo, si es una quimio, si es una radio, lo que haya que hacerle, lo que hay que tratar es de que el paciente viva. Pero fíjese, doctores, lo que hemos aprendido hoy, no sabemos casi la mayoría de las personas que solamente al tomarle una foto a tu niño, a tu nieto, a tu hijo, uno puede ver en ellos que hay algo que no está normal. Sí, claro. Y eso es un aporte grandísimo, claro. Porque yo me imagino ahora mismo las personas en su casa donde esté,
uy, yo no sabía eso. Que se la tiren ahora mismo, pero que le pongan el flash. Porque tiene que tener luz. Ajá, para que si hay una masa o lo que sea atrás, se pueda iluminar y poder notar la diferencia. Exactamente. Interesante ese método. Ahora no creo que no exista nadie en este momento que no tenga un celular en mano. Sí, claro. y eso tiene un nombre científico, se llama reflejo de Brunner, que nosotros lo buscamos. Los oftalmólogos, pero usted lo puede buscar con su teléfono y darse cuenta, no, pero este ojo está blanco, ¿qué está pasando? Y ya. Y listo. Eso se da específicamente en niños para que la gente... retinoblastoma. La gente lo sepa. Seguimos. Sí, Miriam, fíjate, todos los cánceres son importantes, inclusive los cánceres que tenemos en la vida, y hay que tratar de detectarlos y salir de eso al mayor tiempo posible. En lo que se refiere a los niños, es muy importante el tema del cáncer, porque casi, según la OMS, 400,000 niños de hasta los 19 años son diagnosticados anualmente con un tipo de cáncer. Y esos cánceres realmente ninguno son prevenibles. O sea, los niños, a diferencia de, por ejemplo, una mujer que puede decir, bueno, yo me hago mi papá Nicolau, mi revisión de mis mamas periódicamente, no tienen la ventaja de prevenir el cáncer. Los niños es como una ruleta y al que le tocó, bueno, le tocó. Pero lo más importante es hacer la detección a tiempo de todos los cánceres. Y hay manifestaciones que se pueden dar en cada uno de ellos. Tenemos que el cáncer más frecuente en la población pediátrica son las leucemias. Las leucemias, casi el 40% de los cánceres corresponden a las leucemias. Y se dice que es un cáncer líquido, que no es sólido, porque es el cáncer que le corresponde a la sangre. Cuando hay una producción de leucocitos, que es un tipo de células sanguíneas anormales, se da lo que se llama la leucemia. Y ya de eso, bueno, vamos a hablar porque ya en adelante tenemos un tema específico para leucemias. Luego de eso también están los cánceres del sistema nervioso central. Con esto me refiero a los cánceres que se dan a nivel de cerebro y en toda la columna. También están los linfomas, que se refiere a los ganglios linfáticos. Los ganglios son como las reumas que tenemos en el cuello, en donde se une la pierna con el abdomen, en este espacio inguinal, que siempre se palpan esas bolitas, te das cuenta, pero que regularmente respetan un tamaño. Cuando pasan de ese tamaño y se endurecen, pensamos en los linfomas. También está un tumor que es muy importante, intraabdominal, que se da a nivel del riñón, que es el tumor de Wilms. Y también ahí cerquita del riñón están los neuroblastomas, que se van a dar en unas glándulas que están encima del riñón. Esos tumores son casi siempre detectados por las madres, porque o la abuelita que baña al niño, porque da una gran masa que se puede palpar fácilmente. Seguido a esto, también hay que pensar, según estaba diciendo la doctora también, en los tumores que se dan en el ojo, como es el retinoblastoma. Y también hay que pensar en otros tumores que pueden aparecer en el sistema óseo y también muscular, que tienen mucha importancia. Ahora bien, ¿qué es lo más importante en estos casos? Saber cuándo identificar que una persona tiene cáncer o un niño tiene cáncer. Hay los signos clínicos, o sea, lo que presenta el niño, son signos y síntomas inespecíficos, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, la fiebre es un signo que todas las enfermedades infecciosas, casi todas, cursan con fiebre. Pero cuando tenemos una fiebre, por ejemplo, que dura más de 3 semanas sin un foco establecido, hay que pensar en un proceso neoplásico. Neoplásico, también se dice cáncer, se dice neoplasia. Cuando tenemos un niño, por ejemplo, activo, que siempre vive jugando, correteando, y de un momento a otro cambia su estado de conducta y se apaga, se acuesta, hay que ir pensando qué pasa en ese niño. Ya hay un cambio de conducta.
Básicamente los tumores que son del sistema nervioso central te van a dar un tipo de vómito que no es el vómito normal o común que sucede en las diarreas, en los procesos virales, sino que es un vómito como con una presión diferente, que se llama asimismo un vómito proyectado o en proyectil. Y es característico también de los tumores del sistema nervioso central. Si tenemos un paciente que tiene una protrusión del ojo, el ojo se le ve como sobresaltado de la cara, hay que pensar también en un cáncer en ese nivel. Claro, palpar una masa donde quiera que esté, ya sea a nivel abdominal o, por ejemplo, hay niños que tú le ves que tienen en un glúteo, en una nalga, una masa que no es normal. Hay que pensar en un tipo de cáncer. Y algo muy importante, por ejemplo, hay casos que dice el niño que le duelen los huesos. Y a veces la madre dice, no, eso es porque está en crecimiento. El crecimiento no debe de llevarte nunca a una postración de un niño. O sea, nunca debe el niño acostarse porque le duelan los huesos. Eso es un signo muy importante también de un tumor, que es de un cáncer que esté localizado a nivel óseo. Eso básicamente hay que reconocer debilidad, visión borrosa, vómitos en proyectil, fiebre, cansancio, manifestaciones cutáneas, por ejemplo, un punteado o como tipo petequias, que tengan manchas o moretones en la piel, un niño que le diga siempre que vive con una picazón en el cuerpo. Todos esos son datos característicos que hay que evaluar, porque es lo que te digo, una detección a un tiempo precoz en un niño de un cáncer le puede salvar la vida, porque casi todos los cánceres, como dice la doctora, en pediatría son muy fulminantes, pero con una detección a tiempo, casi el 80% de los cánceres se pueden resolver. Muy bien, nosotros debemos ir a una pausa. Al regreso, entonces, el doctor Luis Alberto va a continuar. ¿Qué le parece? Muy bien. Sí, preparados todos. Muy bien. 5 de la tarde, 23 minutos. Continuamos aquí a través de Radio María, la Educadora de la Frontera, con esta María, la Educadora de la Frontera. Estamos en el espacio Junta Médica. Hoy estamos hablando del cáncer en sentido general. Ya después, en otros programas, vamos a ir detallando el tipo de cáncer. Ahora le corresponde al doctor Luis Alberto, es el urólogo nuestro, una estrella que tenemos aquí en Dajabón. Doctor, adelante. Wow, qué presentación. Muchas gracias nuevamente. Bueno, continuamos con los temas del cáncer. Quiero pedirle 5 minutos para poder también, además de hablar del cáncer de próstata, presentar los demás cánceres del aparato genitourinario, que son frecuentes también. No solamente el urólogo no solamente trata cáncer de próstata. La doctora Disla hablaba del cáncer pediátrico. Interesante, porque existe también en el niño el cáncer de próstata. Casi nunca se ve, pero sí, cuando un niño llega con una retención completa de orina, hay que pensarlo, porque es letal, fulminante. Para un bebé. Para un bebé. Entonces es frecuente. Otro cáncer también que es frecuente en el niño es el cáncer de testículo. He visto uno. La madre fue a mi consulta, dice que el niño se dio un golpe, un testículo con aumento de volumen. Yo era residente realmente en esa época, hace unos cuantos añitos ya. Y lo que me llamó la atención que la madre no se preocupó, dice que ya tenía el niño algunos 5 días que se dio un golpecito en el testículo. Ella infirió eso, pero no era así. Entonces, cuando se hicieron los estudios, era un cáncer testicular. Gracias a Dios que no estaba en un estadio avanzado. Con esto quiero decirle a las madres que hay que examinar a los niños. Eso de que el niño no se deje tocar, no. Usted es su madre, usted tiene que examinarlo, tocar los genitales, tocar la barriguita. ¿Por qué? Porque un tumor de testículo avanza rápido. También es un cáncer que es muy letal. Si lo diagnosticamos a tiempo, no hay nada que a desatiempo, ¿no? O un estadio avanzado, no hay nada que buscar. Ni quimioterapia, nada. Entonces, hay que examinar a sus niños. Lo vuelvo y reitero. Esa es la batalla mía con las madres. Cuando me llevan el niño me dicen que
Cuando yo lo encuentro muchas veces una hernia, un fimosis o cualquier cosa en los genitales, yo digo, pero tú no lo bañas. No, es que no se deja tocar. Como madre tiene que hacerlo. Por supuesto. El primer médico de su niño es la madre, que tiene que percatarse cuando el niño tiene un signo, un síntoma. Como decía la doctora, si me duele, si el niño está decaído, por algo es. No inferir que el niño está creciendo, que por eso le duelen los huesos. Ya, gracias a Dios, la medicina, tenemos médicos en cada esquina ya. Y además está el teléfono, podemos llamar, podemos indagar. Entonces, cáncer de pene, importante. Es un cáncer que también tiene una alta incidencia en nuestra área, en nuestra zona. Justamente mañana opero uno. Cáncer de pene. De pene. El doctor habló del papiloma, que es una de las principales causas de cáncer de pene también, como causa de cáncer cervicouterino. Se debe generalmente, aparece en pacientes que no están circuncidados y por motivos de higiene también aparece este tipo de enfermedad. ¿Por qué los no circuncidados? Porque el prepucio es la piel que cubre el glande. Cuando el paciente tiene un fimosis importante que no puede descubrirse el glande para asearse, se acumulan una serie de sustancias y bacterias que crecen y también son causa de este fenómeno. Que muchas veces cuando lo descubrimos ya no hay nada que hacer, solamente cortar, amputar. Usted se imagina, ¿no? Ay. Psicológicamente afecta mucho al hombre. Entonces, la circuncisión es importante, principalmente por la higiene y además que previene el cáncer de pene. ¿Usted la recomienda más desde que están pequeños? Sí, ¿Que se puede hacer? Desde que están pequeños. Si ya una persona ya es muy adulta, hablo de 40 años en adelante, puede hacérsela sin ningún problema. Esos son los pacientes que yo más opero, los adultos, porque aquí todavía no tenemos esa cultura de hacerlo en niños pequeños. Pero sí importante, recuerde, higiene y que previene el cáncer de pene. En países que se usa la circuncisión por motivos religiosos, se han hecho estudios, la incidencia de cáncer de pene es menor. Incluso la incidencia de enfermedad de transmisión sexual también es menor. Porque el prepucio, cuando en el niño no circuncidado, paciente no circuncidado, cuando comienza a tener sus relaciones sexuales, siempre se lesiona, se hacen una especie de heridas y a través de esa herida entran lo que son los virus, la bacteria y todo eso. Continuamos con el cáncer de vejiga. Importante. Fuera del aire hablábamos del tema del tabaquismo, el vapor, la juca, cigarro. El cigarrillo eléctrico. Cigarrillo eléctrico. Yo siempre a mi esposa le decía, en 10 años aquí no vamos a dar abasto por la cantidad de cáncer que va a haber. Sí. Por lo menos, le digo por experiencia propia. En Cuba, las personas fuman desde que tienen 12, 13, 14 y 15 años. Nosotros diagnosticábamos semanalmente 3, 4, 5 cánceres, entre ellos de vejiga y de riñones. El cáncer de vejiga, su etiología principal es el tabaquismo. Hay personas que dicen que el vapor no contiene, algunos que no contienen nicotina, la mayoría contienen nicotina y contienen una concentración más alta que un cigarro normal. Entonces, lamentablemente, el pronóstico es malo. Muy malo, entonces, muy lejano. Muy malo. La incidencia de tumores. Entonces, cáncer de vejiga, el cuadro clínico de un cáncer de vejiga, el paciente que orina con sangre, siempre hay que pensar en un cáncer de vejiga. Bueno, de vía urinaria, pero bueno, vejiga principalmente. Paciente que orina con sangre y te refiere muchas veces que orinas coágulos, unos coágulos que son redondos, a diferencia del cáncer de riñón, que el coágulo es fino. ¿Por qué? Porque el coágulo se moldea cuando va bajando de riñón por el uréter, que es un tubito que comunica el uréter con la vejiga. Entonces ese coágulo sale finito. Tengo una paciente ingresada con un cáncer de riñón que tiene como 20 días orinando sangre. Pero lamentablemente porque tiene una edad avanzada ya no podemos operarla. Fumadora. Es decir, que actualmente... Doctor, porque siempre decían que la gente que fuma es más cáncer como de pulmón. Nunca escuchábamos con el riñón y... Daña todo. Desde cáncer de piel, que no tiene nada que ver con el pulmón ni nada de eso. Se relaciona con el tabaquismo. Cáncer de lengua, faringio, de próstata también está relacionado.
De superficie ocular, todo. Del pene también. Ahí quería llegar que se dijera un poquito más acerca Sí. de... El tabaquismo está enredado con todos los tipos de cáncer, diría yo. Sí, está relacionado con todo. Se tiene un espíritu malo. Wow. Y entonces la forma moderna ahora, porque ahora se está consumiendo más que antes la nicotina, pero de forma moderna. Sí, porque aquí vivimos de la moda. Exacto. Se van a poner de moda los tumores. Eso le decía yo a mi esposa. Es increíble. Pero bueno, entonces el cáncer renal se manifiesta generalmente con dolor lumbar y también hematuria o sangre en la orina. ¿Sí? El paciente generalmente comienza con un dolor intenso que se relaciona con esa hematuria con unos coágulos que son alargados o coágulos filiformes. Entonces siempre hay que pensar en un tumor renal. La primera causa o factor de riesgo, el tabaquismo. ¿Sí? Oiga esto. Entonces, esos son algunos de los tumores más frecuentes en el hombre. Y entonces vamos a hablar de más frecuente, que es el cáncer de próstata, adenocarcinoma principalmente. Pero un pequeño paréntesis ahí, doctor. Yo veo ahora muchas personas que antes no lo hacían y han iniciado como fumando estos cigarros, no sé, para sentirse que están en una sociedad más alta, más avanzada y eso. Esa gente que comienzan a fumar ya a esa edad mucho más grande, ¿también pueden sufrir en algún momento de cáncer? Por supuesto. Mira, mi abuelo, por ejemplo, fumaba cigarrillo. Mi abuelo murió de un tumor de pulmón, cáncer de pulmón. Generalmente se habla de la teoría del oncogen. O sea, que muchos pacientes te dicen, pero bueno, mi abuelo fumó de los 14 años, murió a los 90 y nunca le dio cáncer. Felicidades. Pero también los genes mutan. O sea, tú quizás no tienes un oncogen. Oncogen es que tú tienes un gen que puede codificar para cierto tipo de tumor, o sea, que pueden crecer en ti. Y si tú te expones a un factor ambiental, por supuesto, va a aparecer más rápido y más agresivo. Entonces, pero los genes mutan. Hemos visto pacientes que no tienen antecedentes de cáncer de próstata por ejemplo, y vienen con cáncer de próstata. Y vienen con él. Sin embargo, lo que más frecuente se ve es el paciente que tiene o que tuvo su abuelo con cáncer, su padre o un tío. Ese paciente, ¿entiendes? Se justifica más, ¿verdad? Sí, pero claro que sí. cuéntame entonces de que no tiene el antecedente. Es lo que yo le digo. Bueno, tu abuelo fumó desde los 12 años, 14 años, no cosa, pero sí es muy riesgoso. O sea, existe riesgo de cáncer por el tabaquismo. Bien, muy bien. Y el cigarro, eso es tabaco, eso tiene nicotina. Eso no es el humo que te hace daño, sino esa sustancia bueno, es el humo, pero que pasa a través de la saliva, a través de los vasos sanguíneos y va desde el pelo hasta las uñas. Se disemina toda esa sustancia. Y es la única explicación, doctor, porque la gente dice, no tiene daño, no es el mismo humo del cigarrillo, pero lo único que te puede volver adictivo, el vape o lo que sea, o los cigarros, es la nicotina que contiene. Por supuesto. Eso es lo único que es adictivo. Así Porque es. el humo en sí, no, como dice el doctor, no es ningún problema. El problema es lo que contiene. Lo que ese humo. contiene esa sustancia. Muchos pacientes que fuman puros me dicen, bueno, y eso no pasa nada porque yo no aspiro el humo. Con el contacto que tú tienes, ese humo que contiene, ese contacto que tiene ese humo con las mucosas, o sea, en la boca, en los labios tenemos la mucosa, hay vasos sanguíneos, a través de ese humo, ese contacto con ese humo, ya por ahí pasa la nicotina y va a la sangre y se disemina en todo el cuerpo. Eso no es que te traiga el humo, que no te lo traiga, eso no tiene nada que ver. El contacto con el humo con la mucosa. Muy bien. ¿Te ves? Uno tiene que estar preguntando para aprender. Así, igual le puede pasar al fumador pasivo, por eso que pasa. Y porque usted ve que hay personas que dicen, bueno, yo nunca fumé, pero mi esposo fumó y adquiere un cáncer. Es por eso. El contacto de ese humo con la mucosa. Exacto. O cuando tú lo aspiras. Y esa es la explicación que nos da que el cáncer por tabaquismo solamente es pulmonar. O sea, la piel muchas veces, o el colon, o la próstata no tiene nada que ver con ese humo. Y es un factor de riesgo. Continuamos entonces con el cáncer de próstata. Miren, y compañeros, no me canso de hablar de este tema porque es que la incidencia es tan grande y la estoy viviendo porque estoy diagnosticando demasiado cáncer prostático. Y lo más grave es que se están diagnosticando ya un estadio un poco avanzado. Sí. El índice está subiendo bastante. Bastante. Entonces, bueno, se diagnostican anualmente 200,000 cáncer prostático.
en el mundo, 200.000, 300.000 cáncer anual, ¿sí? En Norteamérica, principalmente Estados Unidos, hay una incidencia por cada 100.000 hombres, 115 tienen cáncer de próstata. Estadísticamente, Sí, imagínense lo que el no está comportamiento. dentro. Exactamente. Y nosotros que no tenemos una estadística como tal, imagínense cómo que vamos. ¿Cómo vamos? Pero la incidencia, se dice que lo más, o sea, donde más afecta el cáncer de próstata es en los países de Norteamérica, Europa y una menor cuantía América Latina. Y los países que menos afecta el cáncer de próstata son los países asiáticos. La próstata, mucha gente me dice, pero bueno, ¿y qué es la próstata? La próstata es como la vesícula, que es lo único que sirve para dañarse. No, la próstata forma parte importante de lo que es el aparato reproductor masculino, que conjuntamente con los testículos, las vesículas seminales, forman el semen. Sí se afecta, se daña, por supuesto, pero si vamos regularmente a chequearnos y diagnosticamos una enfermedad en estadio inicial, como dice el doctor, se cura. El cáncer de próstata en estadio inicial se cura. Entonces, continuamos. ¿Por qué no explica esa partecita en estadía? ¿UNICEF fue que usted dijo? ¿Cómo? ¿Cómo fue que usted En dijo? estadio inicial. Inicial. Estadios. Inicial. mira, Porque, La próstata es un órgano que se encuentra localizado inmediatamente debajo de la vejiga, por delante de la sínfisis del pubis, el huesito ese que está debajo de la correa, y por delante del recto. Por eso que el nurólogo palpa la próstata por ahí, porque queda en la cercanía del recto. Tiene el tamaño de aproximadamente de un limoncito nuevo, unos 18 gramos de peso. Yo siempre hago la comparación con el limón o la naranja. Y el limón tiene una cáscara y por dentro tiene la pulpa y la semilla. Las semillas, cuando están iniciando, se están dañando. Una semillita de limón se está dañando. Ese es el estadio inicial del cáncer prostático. Cuando lo diagnosticamos en un estadio inicial es que la semillita esa está dañándose o está dañada. Pero si lo diagnosticamos ya cuando todas las semillas están dañadas y cuando parte de la cáscara está dañada también, ya es un estadio avanzado de la enfermedad. Esa es la diferencia. Cuando está a nivel de la semilla, tiene cura. Porque más adelante voy a mencionar cuáles son los métodos que hay de tratamiento y vamos a ver por qué tiene cura en ese estadio. Entonces, como le dije, la función de la próstata es formar el semen conjuntamente con las vesículas seminales y con los testículos, que son los que forman el esperma. El peso, 18 gramos aproximadamente, y esa es la función principal de la próstata. El cuadro clínico del cáncer prostático es... yo siempre digo que la próstata, el cáncer de próstata es un enemigo invisible, porque las manifestaciones clínicas realmente al inicio no. El paciente llega a la consulta y te dice que no se siente nada. Vengo a chequearme porque mi padre tenía cáncer de próstata y yo no quiero, literalmente te lo dicen, no me quiero joder. Otros pacientes que llegan ya con una sintomatología principal, que es la dificultad para orinar. Otros pueden llegar con una disuria o dolor, ardor para orinar, o un cuadro de retención completa de orina. Cuando el cáncer está avanzado, o sea que vemos un paciente que llega, como se dice, tapado, comúnmente dice, paciente, yo estoy tapado, no puedo orinar. Y tú examinas a ese paciente, ya tú te das cuenta, ya no tiene que hacer ni biopsia, sabes que es un cáncer avanzado. Otra vez ese paciente te llega que no puede caminar, con los dolores en los huesos, le hace un PSA, que es uno de los medios diagnósticos que vamos a hablar más adelante. Entonces pensamos que ese paciente también está en un estadio avanzado de la enfermedad. Escucha cómo se puede presentar asintomático. Por eso la importancia de hacer su chequeo a tiempo, porque cuando está asintomático es que no siente nada. No siente nada, pero está en un estadio inicial, el estadio de la semillita, que se puede curar. Cuando el paciente llega tapado, o llega con un dolor óseo, o llega con un cuadro de insuficiencia renal, o sea, que toma los riñones, o que llega con un cuadro respiratorio porque hizo una metástasis en el pulmón, no hay nada que buscar. Entonces, esa es la etapa que no podemos esperar que aparezca. Muy bien. Los métodos diagnósticos. El PSA. Con un simple PSA, que es una muestra de sangre, se toma, podemos hacer, o no un diagnóstico como tal, pero podemos pensar que el paciente tiene un problema prostático. Lo normal en un PSA es hasta 4. Cuando está por encima de 4 hasta 10, se considera sospechoso la enfermedad. Por encima de 10 es de alto riesgo. Ahí entonces le indicamos la biopsia.
primero la sonografía prostática y después la biopsia. La biopsia es que nos da diagnóstico. Entonces, ya una vez tengamos diagnóstico, empieza el tratamiento. El tratamiento lo vamos a dar un poquito más para al final, para ampliarlo un poco. Pero bien, si usted tiene un antecedente de un familiar con cáncer de próstata de primera línea, que sea un padre, el abuelo, usted le toca chequearse cada 6 meses. Cada 6 meses. Cada 6 meses. Déjame anotar eso. A partir de los 40 años de edad. De los 40. De los 40 años de edad. Sí. Sí. Doctor, es una edad como muy joven para los hombres. Sí, ¿por qué? Porque, no, y más ahora que viven tanto. Sí. Incluso, miren, le voy a decir este dato. En la literatura, pocas veces usted va a encontrar que empezamos con el pesquisaje o el diagnóstico. El pesquisaje es hacer los análisis pacientes antes de que tenga síntomas. Los 40 años. La literatura te dice 50 años. Pero es que se están diagnosticando pacientes con 42 años. Con cáncer. 42 años, cáncer de próstata. Entonces, si queremos diagnosticarlo a tiempo, tenemos que empezar en una edad más temprana. Más temprana. Porque Es prevención. Es prevención. Ok. Así es. Entonces, ese antecedente. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de próstata? Ya mencionamos uno. Familiar de primera línea, cáncer de próstata. La edad. Generalmente, el cáncer de próstata aparece a los 60 años, pero ya aparece generalmente. Cuando diagnosticamos un cáncer de próstata a esa edad, casi siempre está avanzado. 60, 65 años. Ese es otro factor de riesgo. La raza negra. Existe mayor incidencia de tumor de próstata en los pacientes de raza negra por una cuestión relacionada con la testosterona. Los pacientes de raza negra tienen mayor cantidad de testosterona y el cáncer de próstata es testosterona dependiente. A mayor cantidad de testosterona en el organismo, mayor riesgo de producir cáncer de próstata. Ahí le aviso a los muchachones que usan mucho la testosterona para crear masa muscular. Masa muscular. Claro. Cáncer de próstata, un factor de riesgo importante. Esos fisiculturistas, doctor, que tenemos mucho ya aquí en la línea. Sí, así usan mucho esteroides anabólicos que se asocian al cáncer de próstata. Eso también. Además de infertilidad. Además de la próstata, va con nosotras las mujeres que la están utilizando también. Algunas mujeres para hacer ejercicio, usted sabe, para tener una masa, para hacer fisiculturismo. Sí, como las mujeres no tienen próstata, se salvan. Se salvan. Ahí no le da. Puede parecer un poco de sutismo, un poquito de pelo. Sí, claro. De pelo y cosas pero realmente... Tenía que preguntárselo, doctor, porque uno muy no sabe. importante. Y ahora hay una moda de ser fit. Pero bueno, es que se puede hacer, pero yo creo que una dieta y con sus ejercicios de verdad, sin ayuda, pesado. Alimentos que sean naturales, sí, claro. Creo que se puede, sí. Okay. Entonces, otro factor de riesgo, ya hablamos también, ahorita mencionamos el factor ambiental, el tabaquismo, los hábitos tóxicos, se relacionan con el cáncer de próstata, la dieta. Usted mencionaba, yo creo que fue la de cabina, el consumo de grasas saturadas, la comida rápida, comida chatarra. Tiene alto contenido de grasas saturadas que se relacionan con el cáncer de próstata. La dieta pobre en vegetales, se está consumiendo pocos vegetales, porque a los niños les gusta la papita frita, les gusta el McDonald's, y no lo enseñamos a consumir los vegetales. Eso también influye también en lo que es el cáncer de próstata. Los vegetales que se deben consumir, que favorecen a que no... como profiláctico, incluso esto es ciencia constituida, que contienen licopenos que protegen a la próstata del cáncer. El tomate contiene licopeno. Las crucíferas, repollo, coliflor y brócoli también. Se puede consumir así normalmente como nosotros lo hacemos. Así es. Aquí, sin mucho condimento. Sin mucho condimento. Yo no uso ni vinagre ni sal para mi verdura. Mi mujer dice que yo soy como los chivos, los burros, que se los comen así sin nada. Yo no uso ni vinagre, nada. A mí me gustan mis vegetales sin nada. Pero bueno, usted lo puede adobar, por supuesto. Eso no le quita nada. Lo que está demostrado que cuando se hierven mucho sí puede afectar, si pierde la calidad. Pero no, eso usted lo puede condimentar. Se puede hacer con el agua hervida, después que el agua hierve, ahí uno lo lava. Bueno, hay una pregunta, vamos a verla. Un señor de 52 años con 2 hijos casado, que si lo operan de la próstata, que si ya no podrá tener un orgasmo, eyacular o tener hijos.
La próstata realmente no tiene que ver con el orgasmo. Si el paciente operado de próstata muchas veces tiene problemas en la eyaculación. Ese es uno de los principales problemas que tienen los pacientes. ¿Cuál es el problema? El paciente siente el orgasmo pero no ve el semen. Porque ese semen, en vez de salir para adelante, es expulsado hacia la vejiga. Sí. Entonces, le comentamos al paciente que cuando orina va a notar que su orina tiene un contenido turbio y eso es el contenido de semen. Okay. Pero si un paciente operado de la próstata, pues claro que tiene su orgasmo normal. Pero hijo muchas no veces, puede tener. el problema del hijo, yo te estoy diciendo que no todos los pacientes operados de próstata tienen eyaculación retrógrada, que eso se llama eyaculación retrógrada, cuando el semen es expulsado hacia atrás. ¿Cómo invertir en vez de ser para afuera? Sale para atrás. No todos los pacientes, pero muchos sí les sucede. Entonces, estos pacientes, si desean tener hijos, lo que se hace es que se toma la orina, se centrifuga y se toman el esperma y se hace una inseminación asistida o artificial. Bueno, hay solución por lo menos. Claro, sí. no, ya existe tecnología para todo Gracias a esto. Dios. Sí. Y la orina no es ácida, no afecta la calidad del semen. No lo afecta. O sea, se toma de inmediato, ¿eh? Es una especie de lavado. Claro. No se deja ahí por un rato ni nada de inmediatamente, eso. claro, como lo dice el doctor, porque La orina ácida. muy ácida. Si lo deja mucho tiempo, se va. Ok. Entonces, ¿dónde era que estábamos? Continuamos con el cáncer de próstata, sí, factores de riesgo, claro. Sí, claro. La alimentación. El consumo de omega 3, pescado, tiene mucho ácido omega 3, muy bueno, protege mucho para distintos tipos de cáncer. Es muy bueno el pescado, sí, todo. Son antioxidantes, el omega 3, la vitamina E, la vitamina A, el zinc, el selenio, todos esos micronutrientes son muy buenos. El atún en aceite es buenísimo, ¿verdad? Sí. Y el omega 3, cuando en cápsula, lo podemos utilizar. Muy bueno también, sí. Entonces, otro factor de riesgo, el consumo de carne roja. Para el cáncer de próstata y cáncer de colon también afecta mucho la carne roja. Incluso hablan también de los lácteos, consumo de leche, y está relacionado ya con el cáncer de próstata, los últimos estudios que se han hecho. Imagínese, doctor, donde uno tiene vaca. No, y que nosotros, yo siempre me he fijado que nosotros somos muy dependientes. Dominicanos le encanta la carne. Nosotros somos adictos a la carne, al queso, a la leche. La leche. Ay, un vaso de leche. Así mismo. Entonces, doctor, en ese punto, cuando hablamos de la carne roja, estamos hablando de la carne de vaca, de la carne de chivo, la carne de ovejo, para que la gente... El cerdo también. Y ay, que no diga eso. Tan bueno. Tan bueno que son esos chicharrones. Ay, doctor. Entonces, tratamiento. ¿Cómo se trata el cáncer de próstata? Una vez diagnosticado el cáncer de próstata, tenemos varias opciones terapéuticas de acuerdo en el estadio que se encuentre la lesión. Siempre hay que hacerle sus estudios, ¿no? Como le dije, después de la biopsia se le hacen la tomografía para ver y la gamografía ósea para ver si hay una metástasis a distancia. Si el paciente llegamos a conclusión que es un cáncer localizado, existen dos terapias o tratamientos que son con finalidad curativa, que son la radioterapia y la cirugía radical de próstata. ¿Sí? Tratamiento quirúrgico. La cirugía radical de próstata consiste en extraer la glándula prostática completa. Recuerde que le hacía la comparación de la próstata con la naranja. O sea, nos llevamos la próstata completa. La diferencia entre la cirugía que te ve comúnmente de próstata por hiperplasia, que es quitamos la parte de adentro, la pulpa, los bollejos, y dejamos la cáscara. Ese es el paciente que más usted escucha por ahí que se operó de la próstata. Pero la cirugía radical de próstata se quita completa la glándula. Ese es un tipo de tratamiento. Esa cirugía se puede hacer cirugía abierta o laparoscópica, y ya se está haciendo robótica aquí en el país. O sea que estamos ya al último grito de la moda en cuanto a tecnología. Excelente. De ese tratamiento. Entonces también existe la radioterapia. La radioterapia, yo digo que para mí es la mejor opción terapéutica en un paciente con cáncer de próstata localizado. ¿Por qué? Porque tiene finalidad curativa. Eso no duele. Eso lo ponen usted en un equipo como si fuera un tomógrafo. Lo ponen en una cajita ahí, le dan sus radiaciones. Eso no le duele, no hay que hacer heridas, no hay que ponerle sonda. Y el paciente muchas veces le dan 30, 40
y no siente nada. Se va para su casa curado. Ay, Es decir, que eso es una mira qué bendición. bien. Excelente. Tengo muchos pacientes que hoy en día están curados. Y tuve la experiencia de un paciente que cuando no existía la radioterapia en el país, se la hizo en Puerto Rico. Y lo conocí, duró después de la radioterapia 20 años y falleció de otra cosa, no tiene nada que ver con la próstata. No tenía nada que ver Yo con él. le daba su seguimiento todos los años como un paciente normal. Okay. Es decir, Doctor, y que después que se operan de la próstata, ¿cómo es la vida de esa persona? ¿Tiene dolor? ¿Se siente descaído? ¿Qué pasa con ese ser humano? la cirugía de próstata es una cirugía, si se refiere al cáncer de próstata, la cirugía radical. Sí. ¿Qué pasa con ese tipo de cirugía? Existe una técnica que se llaman cirugía con conservación del paquete vascular nervioso, que el paciente no queda con impotencia, pero la mayoría de los pacientes quedan con incontinencia y con impotencia. Cirugía de cáncer de próstata. La mayoría. La mayoría. Sin embargo, Incontinencia es, mire. sí, la orina. sí, la salida involuntaria de orina. Y esa es una de las complicaciones de esa cirugía. Por eso yo siempre digo, bueno, la radioterapia es una bendición. Yo siempre recomiendo la radioterapia, pero siempre oriento al paciente que existe otra metodología y que si quiero optar por esta, bueno, cada quien elige su... Ustedes le explican para que puedan elegir. Por supuesto, sí, sí. No lo que el doctor diga, sino lo que tú elijas. No, ya la medicina, tu cuerpo. Ya medicina paternalista, ya eso desapareció. Ya debe ser lo que el paciente decida. Y por eso estamos nosotros para orientarlo. Yo lo digo aquí porque que es una bendición, porque no hay que hacer una herida, no duele. Yo soy una persona muy cobarde. No le gusta el dolor. No, me gusta el dolor. Entonces yo siempre recomiendo eso porque le explico al paciente las ventajas, ¿no? Y su desventaja. ¿Cuántas veces, porque casi ya estamos terminando, pero cuántas veces debe ir un caballero a chequearse su próstata? Al año. Una vez al año. A menos que no tenga complicaciones. A menos que no tenga antecedentes o alguna complicación. Pero bueno, si no tiene síntomas, una vez al año. A partir de los 40 años. 40 años. Como prevención. Prevención. Para que los hombres lo sepan, porque muchas veces dicen, no, a los doctores lo que les gusta es que uno vaya y está ahí cucuteando. Cucuteando es la palabra que más usan. Pero explícale un poquito esa parte, doctor, de que ese cucuteo, como ellos dicen, no es tal. Pero realmente, ¿cómo voy a explicarle? Generalmente existen varios métodos diagnósticos. Generalmente lo que hacemos primero es el PSA. Si es un paciente joven que no tiene síntomas, le hacemos su PSA. Que es la sangre, a través de la sangre. Pero llega un momento que uno tiene que examinar al paciente. Con el tacto. Con el tacto. Todavía no se me ha muerto ninguno por un tacto rectal. Sí, por cáncer de próstata. Me han llegado unos cuantos que nunca quisieron ir al médico, que ya en una silla de ruedas, ya que los dolores no se los quitan ni el médico chino, como dicen, por no llegar a una consulta y con el temor al tacto. Entonces hay que elegir entre esa situación o un simple tacto. Y yo lo digo, doctor, porque usted sabe que ahora es que nosotros nos estamos abriendo un poquito más con lo que es la medicina. Ustedes saben que la ignorancia nuestra era bastante cerrada. No, pero usted con relación a los hombres, porque yo veo que las mujeres todos los años vienen de los campos, mire. Sí, pero Papá Nicolau. Yo estoy hablando del hombre, porque un hombre mayor, tú le dices, vamos, que hay que hacerte, chequearte la próstata. A mí, seré yo esto y esto, entonces todavía te saltan con eso. Y por eso nos gustaría siempre que los médicos, como que en esa parte, puedan orientar un poquito a esas personas, que son muy pocas las que quedan, pero orientarla. Sí, realmente es muy poco lo que quedan, porque yo cuando llegué aquí, los pacientes llegaban a mi consulta que los hijos o la esposa lo llevaban de la mano, ya van solos. Ya van solos. Es un avance. Es un avance. Y gracias a estos tipos de programas, usted que siempre está en la vanguardia de la medicina. Gracias a ustedes. Sí, bueno, los pacientes están orientados, ya pueden percibir que esto no es un problema de tabúes, que hay que chequearse para poder durar un poquito más. Que la vida y vivir con un poquito de calidad de vida, ¿no? Eso es lo más importante, porque hay gente que dice, no, pero yo no importa. Mi papá dice que morir 50 y morir 51 da igual. Le digo yo, no, papi, porque tú puedes morir 50 y 51, pero no es lo mismo tú morir
nada, tranquilo en tu casa, sin problema, ya porque te toca, todo el mundo vamos a tener que pasar por ahí, a tu morir con dolor, a tu morir con tu familia en una clínica, en un hospital. Muchos pacientes que uno tiene que referir a Santiago, a la capital, que uno lo refiere. No, doctor, yo le digo, yo a veces cuando se mueren esos pacientes para allá, trae ese paciente para... O sea, es mucho problema. Es mejor usted morir en su cama. Morir con dignidad. Y tranquila. Y con dignidad. Y con dignidad. ¿Tú sabes lo que es una gente morir con una sonda? Durar Sí. 3 años con una sonda, que se tapa esa sonda, que sale Así corriendo. mismo, así mismo. Que la misma familia se va como deteriorando también. Sí, y cansando, ya echando, no, te toca dormir a ti, no a ti, y es un problema. Eso se convierte en lamentablemente. Pero es así. claro, Y es así. siempre algo veo esas difícil. situaciones, increíble, que los familiares que ya dicen, wow, ya no aguanto más. Y muchos incluso quieren culpar al paciente. Yo digo, bueno, no es así, Sí. porque cada cabeza es un mundo. Ah, Cada cabeza sí, piensa a diferente. veces piensan que se hacen lo que le está Sí, doliendo. ay, sí, ay, sí. Ella No, estaba gritando. O el sentido de culpa de decir, no, pues no ir a chequearse a tiempo. Mire, papá, usted tenía que chequearse, mire cómo usted está. Penoso eso. Sí. Porque realmente afecta a la familia también. Lo que es la esfera familiar se afecta Bueno, con uno enfermo. físicamente, Emocionalmente. psicológicamente, pero también en el bolsillo. Ah, Wow, también, sí. más como está esto ahora. Porque ustedes Así saben es. que la mayoría de las familias quedan desbaratados y con Sí. deuda. Ay, Así sí. es. Miriam, un dato, quiero darle un dato antes de terminar. Miren, Sí, tenemos un minuto. Un minuto. El cáncer de próstata ha desplazado últimamente hasta el cáncer de mama. Es más frecuente Sí. el Es más cáncer de mama. frecuente. Y uno de los factores fue lo que dijo el doctor, que los hombres muchas veces no les gusta ir a hacerse el examen de la próstata. Aquí se mueren, vamos a decirlo, el año pasado, 2020 vamos a decirlo, se murieron 12,000 personas por cáncer. Eso es una cifra alta. Si tú lo divides por día, le da que son 33 personas por día que mueren de cáncer. Entonces eso es preocupante. Eso es muy Exhortar a la población que acudan a su chequeo periódico y que obviamente el cáncer es una realidad. Muy bien, señores. Ay, Se fue yo no rápido quería, esto, yo no mira, ya lo quería, pero sabe. imagínense, la radio y la Ya televisión. lo sabe. El Claro que tiempo sí. es así. Tienen que volverlo a traer. No, ya hay claro. que traerlo, ya lo Yo- Esa sabe. aquí no me quiero estrella no Sí, podemos así tenerla mismo es. oculta. Gracias, Así Claro que gracias. sí. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como siempre, uno de nuestros médicos ya despide, finaliza el espacio. Aquí están ellas, no, tú. Bueno, Miriam, decirle que así como hay un mes dedicado completamente al cáncer de mama, nosotros tenemos que tener todos los días dedicados también al cáncer de próstata. Porque todo el mundo conocemos a un tío, a un abuelo, a un papá, a una persona que nosotros queremos y que es hombre. Todo el mundo tiene a alguien. Entonces eso tenemos siempre que soltarlo a que se hagan sus chequeos periódicos. Que el doctor, si usted no quiere que le anden por ahí, él siempre va a tener otra opción, ya sea hasta en sangre. Exacto. Usted sabe. Y nada, decirle que estamos prestos para ustedes y que el próximo martes venimos con más energía, que cualquier sugerencia que tengan también estamos a disposición. Y el doctor va a seguir viniendo aquí. Si Dios Doctor quiere. Peralta, si Dios Y quiere. que este mes va a ser destinado al cáncer. Nosotros vamos a tener todos los martes temas de cáncer. Tema de cáncer. Así es. Muy bien. Ay, qué bueno. Me alegra mucho saber eso. El próximo martes estaremos hablando sobre la prevención del cáncer cervicouterino. Ese fue. Ese fuerte, muy fuerte. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a nuestros médicos. Gracias. Finalizamos el espacio por el día de hoy. Yo soy Miriam Jiménez y como siempre le digo, nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 9.